Buenos días, hermanos. Eh, Damos gracias al Señor en esta mañana por, verdad, poder estar aquí reunidos, alabando y glorificando su nombre. Y un gozo para mí, un privilegio, una responsabilidad compartir la palabra de Dios con ustedes. Gracias, hermano Will, por las felicitaciones del aniversario. Sí, 37 hermosos años al lado de Marta, compartiendo con ella, y animo a los hermanos que compartan esto también con los demás. Es bueno saber compartir con los demás hermanos, bueno, estas fechas. Así que les animo a los demás a que cada vez que tengan aniversario por su matrimonio, lo puedan decir para compartir con los demás. Es un buen número hoy de hermanos conectados, y qué bueno que pudimos abrir las cámaras sin ningún temor y poder vernos y saludarnos. Bien, estamos viendo en el libro o en el Evangelio según el apóstol Juan las 7 señales que el apóstol Juan escribe en su Evangelio, mostrando el poder de Dios, y sabemos que son con un propósito de compartir estas señales, estas maravillas, estos milagros del Señor Jesucristo, con una enseñanza que Dios quiere mostrar para con sus hijos. Y ya estamos en la última señal, en la 7ª señal, que está en el capítulo 11, y ya le invito a que vayan abriendo sus Biblias en el capítulo 11 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 11, donde está la 7ª señal, y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La última vez, que fue el 19 de julio, pude compartir con ustedes la primera parte de esta señal, porque el capítulo es bastante extenso y pudimos ver hasta el versículo 27 cosas importantes que sucedieron antes de que el Señor Jesucristo fuese a Betania, donde vivía la familia de Lázaro, María y Marta, hermanos muy allegados a la amistad de nuestro Señor Jesucristo, lo cual dice aquí que el Señor les amaba mucho. Es posible de que Lázaro y Jesús eran contemporáneos en edad y eran amigos desde niños y compartieron, y por eso el Señor les amaba tanto. Y vimos, bueno, que el Señor estaba en otra parte, pero Él no fue enseguida, tan pronto supo de la enfermedad de Lázaro, sino a los 4 días es que va a Betania, donde estaban resididos ellos. Cuando ya el Señor llega, ya Lázaro había muerto, y Marta se entera de que el Señor viene, y ella sale a recibirlo. Tienen una charla. Marta le dice que si él hubiese estado ahí, Lázaro, su hermano, no hubiese muerto. Pero el Señor le comienza a mostrar que, bueno, es como un propósito, que Dios actúa en el momento que Él sabe que tiene que actuar, y es una enseñanza para nosotros. Además, el Señor Jesucristo le dice que Él es la resurrección y la vida, que Él es el que da la vida, y que aun si una persona ha muerto en Cristo Jesús, Él le va a resucitar. Marta le dice que sí, que él sabía que su hermano iba a resucitar en el día de la resurrección, pero todavía no sabía de lo que más adelante iba a acontecer. Y bueno, el Señor Jesucristo le hace énfasis de que todo el que vive y cree en Él no morirá,
eternamente. Y él hace la pregunta, ¿crees esto? Y Marta le dice, sí, creo que yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. La misma respuesta que le dio el apóstol Pedro, donde estuvo leyendo el hermano Wilberto esta mañana, quien dice, el Señor Jesucristo pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y el apóstol Pedro también da, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y aquí también Marta le da la respuesta, sí, Señor, versículo 27. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido a este mundo. Qué buena visión, qué gran concepto tenía Marta, y seguro que Marta, María y también su hermana Lázaro. Muy bien, entonces vamos a ver la última parte, cuando ya el Señor Jesucristo hace el milagro de resucitar a Lázaro para compartir. Vamos a compartir esto. Oremos un momentico. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Te pedimos que sea bendecido por ti, Señor. Que la meditación de tu palabra sea de gran beneficio para todos nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este medio, Señor, y sigue bendiciéndonos a todos. Llénanos de tu Santo Espíritu. Danos una mente abierta, Señor, y un corazón dispuesto para escuchar tu palabra y poder aceptarla, Señor, conforme ella está ahí. Gracias por en Cristo Jesús nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces, después que ya el Señor Jesucristo y Marta tienen esta charla, Marta sale en el versículo 28, sale para donde su hermana María, que se había quedado en la casa, y dice aquí que, habiendo dicho esto, versículo 28, síganme ahí en la lectura del capítulo 11 de Juan, habiendo dicho esto, lo que había dicho en el versículo 27, de que él era el Cristo, el Hijo de Dios, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. Entonces, paremos un momento. Marta deja al Señor Jesucristo un momento y se va a su casa para avisarle a María, el maestro está aquí y te llama. Una forma muy especial de demostrar o decirle que el Señor había llegado. El maestro está aquí y te llama. En el relato de Juan, en ningún momento vemos que el Señor le dice a Marta, ve, busca a tu hermana. Pero ella va donde su hermana y le dice en secreto, el maestro está aquí y te llama. Para todos los que estamos aquí, y en especial si hay personas que todavía están sin Cristo, te estamos diciendo que el maestro te llama, que el Señor te está haciendo un llamado, que Él quiere estar contigo, que Él quiere compartir contigo, que Él quiere tener un encuentro personal contigo. Que si todavía Cristo no está en tu corazón, hoy es el momento de aceptar ese llamado, de escuchar ese llamado que el Señor te está haciendo.
Ok, les estaba diciendo que el Señor está haciendo el llamado para toda persona que está sin Cristo. Y yo quiero que leamos un pasaje, hermano, en Romanos capítulo 8, pasaje muy conocido por todos, y a muchos nos encanta porque dice que somos más que vencedores. Vayamos a Romanos sin perder Juan, capítulo 11, Romanos capítulo 8 y el verso 28. Romanos capítulo 8 y el verso 28, el cual dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios está haciendo un llamado. Dios llama a la humanidad para que se acerquen a Él. Y Él dice de que aún las cosas más difíciles que no logramos entender, como la que estaba viviendo María y Marta por la muerte de su hermano Lázaro, era en beneficio de bien. Y para nosotros también, todas las cosas, hermano, que nos suceden, Dios tiene un propósito, aunque nosotros en el momento no la entendamos. Y dice que es para aquellos que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito para todas aquellas personas que Él llama. Y les digo, para todos nosotros, incluyéndome yo, que Dios sigue haciendo ese llamado, aun si somos sus hijos. Porque nosotros, como padres acá terrenales, llamamos a nuestros hijos para decirles cosas, advertirles de cosas. Dios sigue a través de su palabra haciendo ese llamado para que vivamos una vida siempre cerca de Él. Así que, hermanos, volvamos a Juan, capítulo 11. Y Dios, Jesús, el Maestro, te llama. Es lo que le dice Marta a su hermana María. Marta también representa en este sentido a los cristianos que tenemos que ir a otras personas que están sin Cristo a decirle: Cristo te llama, para tener un encuentro especial con Él. Dios quiera que toda persona sea como María. Lo que dice el versículo 29, ella cuando lo oyó, se levantó deprisa. No dice, bueno, espérate un momentico porque es que ya estoy muy triste. No, dice que tan pronto escuchó la noticia de que el maestro estaba ahí y la estaba llamando, dice que se levantó deprisa y fue al encuentro con el Señor. Qué hermoso, hermano. En en Apocalipsis capítulo 3, en la carta que se le escribe a las iglesias, en la carta de la Odisea, también dice que el Señor está a la puerta llamando. El que abriere su corazón entrará a Él, cenará con Él y Él con Cristo. Entonces, Dios está llamando a la puerta para que toda persona le reciba como su Salvador y Señor. Muy bien. María va al encuentro de Jesús. Dice que Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta la había dejado. Y en el versículo 32 dice, María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole. Paremos un momentico ahí. La actitud de María dice que tan pronto lo vio, se postró a sus pies, se tiró a sus pies. Algunos dicen que bueno, por el dolor que estaba sufriendo, pero otros también dicen que fue una actitud de adoración, reconociendo la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién era nuestro Señor Jesucristo? De que era el mismo Dios y que es el único que merece adoración. Ninguna otra persona, ningún otro ser merece adoración. Y Señor Jesucristo aceptó esa adoración, que yo creo que fue lo que hizo María al postrarse a sus pies y seguro que adorándole. Más que el dolor, más que la tristeza de haber perdido a su hermano, era una actitud de adoración.
y le dice las mismas palabras que le dice su hermana en el versículo 21. Aquí María dice: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las mismas 10 palabras, porque las conté ambas, solamente cambia una que va delante de la otra, o sea, cambia la posición, pero son las mismas palabras. O sea, Marta y María sabían de que si el Señor hubiese estado presente ahí cuando Lázaro estaba enfermo, Lázaro no hubiese muerto. Ahora, ¿por qué lo sabían? Primero, porque sabían de que quién era el Señor Jesús. Pero es probable, hermanos, esto lo digo yo, no lo leí en ninguna parte, que de pronto Lázaro venía con esta enfermedad de hace mucho tiempo atrás. Y es probable que el Señor le había sanado. El apóstol Juan dice de que el Señor hizo muchas señales, muchos otros milagros que no son compartidos en los evangelios, porque si se escribirían todos, no caberían los libros en el mundo, en la tierra, de todo lo que hizo el Señor. Entonces es probable de que Lázaro se enfermó en otras épocas y el Señor le sanó, pero en esta había un propósito especial y ellas ambas le dicen lo mismo: si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. A diferencia de Marta, el Señor Jesucristo no comienza una conversación con María. Con Marta comenzó a charlarle: mira, cálmate, yo sé lo que estás sufriendo, sino que él comienza ya a actuar. Él comienza a pensar, bueno, ya es el momento de actuar. Y después que María le dice esa expresión, Jesús entonces, versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Primero vemos aquí la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Al ver la tristeza, el dolor, la congoja de esta mujer, ahí a sus pies, adorándole, sintió también dolor, sintió una tristeza muy grande, porque no solamente vio a María, sino a Marta, y también vio a todas las personas que estaban con ellas, y dice que se estremeció en su espíritu y se conmovió al ver el dolor. El Señor Jesucristo, como Dios, nunca antes de venir a la tierra, nunca había sentido la tristeza, aunque muchas veces leemos en su palabra de que sintió dolor y esto, pero no en la forma física como la vivimos nosotros, porque Dios es espíritu. Pero cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, vivió muchos momentos tristes. Se dice de que posiblemente José, el padre de Jesús, había muerto, porque no se habla más nada de José. De pronto el Señor Jesucristo todavía estaba muy niño y cuando su padre murió. Son cosas que uno supone, pero que tienen mucha relación. Pero vemos aquí que el Señor se estremece en su espíritu al ver a todas estas personas llorando y le da mucho dolor. Dios no creó al hombre, a la humanidad, a la gente para vivir en sufrimiento. Dios creó las cosas bien, pero a raíz del pecado, a raíz de la desobediencia del hombre para con Dios, trajo todas estas consecuencias: dolor, tristeza, muerte. La muerte es de los momentos más tristes que pueden vivir.
las personas al perder sus seres queridos, a su mamá, a sus hermanos, a su papá, a un hijo, aún personas más lejanas como tíos o primos, siente uno el dolor porque ha compartido con esas personas. Aún en estos momentos que hemos sabido de muerte de X personas lejanas que de pronto no sabemos, pero que nos da tristeza. Por ejemplo, nos dio dolor de que el hermano Víctor perdiera a sus padres en menos de 2 días. Es doloroso para nosotros y el Señor se conduele y Dios le da tristeza. Dios en ese momento está sufriendo con nosotros. Pero Él dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Dios tiene un propósito, hermano. Así que siempre confiemos en Dios, siempre pongamos nuestra mirada en Dios en medio del dolor y le alabemos y aceptemos su voluntad. Entonces, Él vio la tristeza de todas estas personas y en el versículo 34 le dice, ¿dónde le pusiste? El Señor Jesucristo sabía dónde estaba el sepulcro de Lázaro, dónde estaba el lugar donde había sido enterrado, pero Él quiso suscitar una expectativa, algo que llamara la atención de estas personas al Él preguntar, ¿dónde le pusiste? O sea, algo va a pasar, dijeron ellos, algo va a suceder. Y seguro que el Señor estaba llevando a las personas hacia una expectación. Y es probable que para María y para Marta incrementar su fe al Él pedir dónde le pusiste para llegar hasta allá. Era algo que el Señor les estaba preguntando y les estaba haciendo ver de que algo iba a ocurrir. Le dijeron, Señor, ven y ve. Versículo 34. Le dijeron, Señor, ven y ve. Y el versículo 35 dicen que es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Delante del sepulcro de Lázaro, Jesús lloró. Lloró por recordar la amistad con su amigo Lázaro, pero también lloró por el dolor de la separación y de la tristeza que vive el hombre al perder a sus seres queridos. Y él también se conmovió y lloró delante de la tumba de Lázaro. Y esto confirma también de que el Señor Jesucristo, siendo Dios, también era hombre y sus sentimientos estaban ahí. Se dice de que fueron 3 partes donde se menciona de que el Señor Jesús lloró. Cuando estuvo mirando a Jerusalén y quiso que su pueblo fuese redimido, pero dice que no. También cuando estuvo en Getsemaní orando por la situación que iba a ocurrir. Y seguro que fue un momento muy triste para él y lloró. Y esta es la tercera parte donde dice que Jesús lloró delante de Lázaro. Las personas que estaban ahí, al ver que Jesús estaba llorando, era algo que se veía, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Mirad cuál era el amor tan grande que el Señor Jesús tenía para con Lázaro, su amigo. En el versículo 37, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Esa fue la sexta señal. Recuerden cuando el Señor Jesucristo le da la vista a una persona ciega de nacimiento. Entonces, estas personas estuvieron ahí, contemplaron ese milagro y ellos pensaban de que, bueno,
¿por qué este hombre, teniendo tanto poder y que le dio la vista a un ciego, por qué no hizo lo mismo con su amigo Lázaro? Para no estar viviendo estos momentos. Pero ellos todavía no comprendían, no veían lo que iba a suceder. La enseñanza que Dios les iba a dar a todos ellos y el gran milagro para ver la grandeza de Dios y también para ver el poder de nuestro Señor Jesucristo. Versículos 38 y 39. Pienso no demorarme tanto para que ojalá podamos comprender todo esto. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Entonces vemos aquí que el Señor llega delante del sepulcro totalmente conmovido, dolido por lo que estaba sucediendo. Igual que los demás, también estaba ahí sufriendo. Aunque él sabía lo que iba a pasar, les daba dolor ver a estas personas también sufrir. Y dijo Jesús, quitar la piedra. El Señor sabía dónde estaba el sepulcro, pero preguntó, ¿dónde le pusiste? Ahora aquí el Señor dice, quitar la piedra. Esta es una forma de atraer la atención de las personas. El Señor podía quitar él mismo la piedra, en el sentido de que podía con su poder abrir el sepulcro, la tumba donde estaba Lázaro. Pero él quiso de que las demás personas actuaran. Esa es la forma como Dios quiere también. Él quiere que trabajemos juntamente con él. Él va a hacer lo más difícil, pero él quiere que nosotros también trabajemos ahí. Quitar la piedra. Y comienza a actuar. El Señor está trabajando. Él está haciendo lo que ya tocaba hacer en el momento preciso, en el momento indicado, cuando Dios lo estimaba conveniente. Y seguro que Marta y María seguían ahí tristes, llorando. Y Marta le da una expresión que sería muy normal al Señor. Y seguro que muchos pensaron lo mismo. Dice, bueno, mandó a quitar la piedra, pero va a salir el olor porque ya está muerto. ¿Qué le dice Marta en la segunda parte de este versículo 38? De este versículo 39, perdón. Después que el Señor Jesús dice quitar la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús, mi hermano lleva 4 días enterrados. Ya se debe estar descomponiendo. Debe salir un olor fétido. ¿Cómo dices tú que quiten la piedra? Y seguro que los demás estaban pensando lo mismo. Cuenta la historia secular de que los judíos pensaban que el alma de una persona muerta duraba 3 días en los alrededores hasta subir o a ir al sitio donde le corresponde ir. Pero ya el 4º día no estaba el alma por ahí. Y o sea que indicaba que verdaderamente estaba muerto. Y era lo que el Señor Jesucristo quería demostrar. Por eso él demoró 4 días para llegar hasta allá, para que se comprobase de que verdaderamente Lázaro murió. Y lo que iba a suceder, que era la resurrección de Lázaro, era un verdadero acto maravilloso, de un milagro de resurrección de parte de Dios a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Marta le dice, Señor, ya él está muerto.
va a salir olor fétido. Y Jesús, ¿qué le responde? Jesús no le dice, cálmate, Marta, ¿por qué piensas así? Mira, todavía no has pensado en lo que va a suceder. No. ¿Qué le dice él? Versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Si crees, vas a ver. Si crees, vas a tener vida eterna. Si crees, vas a recibir la bendición de Dios. Y el Señor Jesucristo de aquí le dice con palabras amorosas, Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Él invita a que creamos en Él y vamos a recibir beneficio, honra y gloria. Y vamos a ver la gloria de Dios en esto. Si crees, verás la gloria de Dios. Algunos dicen que yo primero quiero ver para después creer. Y recordemos que así leemos de Tomás, uno de los apóstoles, cuando le dijeron el Señor resucitado, si no veo las heridas en sus manos y pueda meter mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué le dice el Señor cuando vio a Tomás? Ven, Tomás, aquí están mis heridas en mis manos. Mete tu mano en mi costado. Yo soy el Cristo. Bienaventurados los que creyeron y vieron. Y Cristo quiere eso. Bienaventurados los que creyeron y vieron. O sea, si creemos en Cristo, vamos a ver la gloria de Dios. Entonces, versículo 41, dice aquí que quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos en alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Antes de actuar, el Señor Jesucristo ora a su Padre Celestial. Alza la voz delante de todos los que estaban ahí, orando al Padre, reconociendo la relación entre padre e hijo, reconociendo que su Padre tiene la voluntad de todas estas cosas. Y por eso le dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Qué bueno que el Padre siempre está atento a las oraciones de sus hijos. Estuvo atento a las oraciones de su Hijo Jesús, pero también está atento a nuestras oraciones. Yo sabía que siempre me oyes. Siempre hay una buena comunión entre Dios y su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero Él dice que, pero lo dije por causa de la multitud, por causa de las personas que estaban ahí alrededor, para que crean que tú me has enviado, para que comprendan de que soy tu Hijo, el Mesías, el Cristo, el enviado, el ungido de Dios, para que vean de que hay una perfecta relación, una unidad entre el Padre y el Hijo. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. El momento más sublime de toda esta narración
al Señor Jesucristo declararle a un ser que estaba inerte, que no se podía mover, que saliera de donde estaba. Lázaro, ven fuera. Yo me imagino, y ojalá que ustedes en sus mentes también estén haciendo esta escena, donde todas esas personas, esa multitud de personas, viendo a Marta y a María, escuchar al Señor Jesús, después de 4 días que había muerto Lázaro. Lázaro, ven fuera. Debe ser un momento muy, muy, muy especial al el Señor Jesús pronunciar estas palabras. Leí también en uno de los comentarios que el Señor Jesucristo tenía que pronunciar el nombre de Lázaro, que no dijo, te digo a ti, levántate, o resucita, o ven acá, porque por el poder de la palabra de Señor Jesucristo, muchos otros muertos que estaban alrededor también se hubiesen levantado. Pero fue específicamente hacia Lázaro. Pero es tan poderosa la palabra de nuestro Señor Jesucristo y es tanto su poder que hay en él que es probable que muchos otros muertos se hubiesen levantado. Y así como sucedió cuando él sanó a la mujer que tenía el flujo de sangre y tocó el borde de su manto y él sintió que había salido poder de él, es probable que también por su palabra. Y recordemos que el Señor Jesucristo por su palabra hizo todas las cosas, fue creando todas las cosas que hoy podemos ver y muchas de las que no podemos ver. Lázaro, ven fuera. Solamente nuestro Señor Jesucristo tiene el poder para resucitar, para dar vida a un muerto. Y estamos en este caso hablando de algo físico, de alguien que había muerto hacía 4 días, pero que ahora le estaba resucitando. Pero también Cristo tiene el poder cuando una persona muerta espiritualmente llega a sus pies en adoración, reconociendo su estado de pecado, de perdición, reconociendo de que Jesucristo es el único que le puede librar, reconociendo que Jesucristo puede ser su Salvador y Señor, o es su Salvador y Señor, y Él le va a levantar, le va a dar vida espiritualmente. Dice el versículo 44, y el que había muerto salió y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Lázaro sale. Es una incógnita porque no sabemos cómo Lázaro salió del sepulcro, de su tumba, donde él estaba hace 4 días. Unos dicen que salió dando brincos, porque dice que sus manos estaban atadas y los pies. Otros dicen que salió arrastrándose. Otros dicen que por el mismo poder de Cristo vino por los aires. No, el apóstol Juan no narra eso. Lo importante es que este hombre que había estado muerto hace 4 días y que aún estaba con todo el vendaje que le habían puesto, logró salir de la tumba. En ese estado de oscuridad, solitario, ahí él se levanta. Y el hecho de que venía todavía vendado y dice que con el sudario
envuelto en su rostro, reconfirmaba de que Lázaro en verdad había muerto, de que no había estado desmayado y de que había, porque una persona envuelta así y con el sudario en su rostro, si una persona está viva, eso lo va a terminar de matar, porque no va a poder respirar, porque no va a poder conservar la vida. Y aquí Lázaro sale con todo esto, con todas estas cosas que lo impedían moverse, pero por el poder de nuestro Señor Jesucristo, él salió de esa tumba. E inclusive dicen que la tumba no fue como la Señor Jesucristo, que la Señor Jesucristo fue tallada en una piedra y y pusieron otra piedra para tapar la boca de ese sitio. Esta parece que estaba en un lugar alto y la piedra puesta encima. Y de alguna forma había que subir y después bajar. No se da aquí una explicación de cómo Lázaro, vuelvo y repito, salió de ahí. Lo importante es que el Señor en su poder hace que Lázaro venga, todo vendado, todo ahí imposibilitado por sus propios medios de quitarse todo esto. Y Jesús le dice, la última parte de este versículo 44, desatarle y dejarle ir. El Señor Jesucristo le dio la vida a Lázaro, lo levanta, lo trae afuera, lo saca de la oscuridad acá a la luz. Pero le dice a los demás, quítenle todo, quítenle las vendas, para que él pueda liberarse y poder caminar, poder andar por sí mismo. Y es la forma como Dios actúa. Dios le da vida a las personas que están muertas espiritualmente, que están sin Cristo. Pero tan pronto esa persona recibe a Cristo, dice que recibe la vida. Pero nos está diciendo a nosotros, ahora ustedes tienen que ayudarle, compartirle, discipularle, para que también todo eso que trae de su vida pasada pueda ser quitada y él se pueda vivir de una forma diferente, para que pueda vivir una vida juntamente con Cristo. Hay que enseñarle qué son las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, las cosas para bien, las buenas obras de las que habló el hermano John. Después que somos hijos de Dios, que hemos creído en Cristo, Dios permite que hagamos buenas obras, y esto es a través de que después que recibimos al Señor, tenemos que comenzar a estudiar la palabra con la ayuda de los hermanos, comprender lo que Dios nos enseña, y todos esos vicios que trae el hombre antiguo pueda irse quitando y podamos ver y podamos desplazarnos. Así que, hermanos, qué maravilloso ver la enseñanza de esta séptima señal de nuestro Señor Jesucristo. Primero que todo, el Señor Jesucristo es la resurrección y la vida. Él dice en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que haya muerto, pero haya creído en él, vivirá eternamente. Va a volver a resucitar. Qué hermoso, hermano, poder mirar esto. Sobre todo en este momento donde muchos hermanos de acá de nuestra congregación, de otras congregaciones, hermanos muy queridos de otras ciudades, han perdido sus seres queridos. Pero qué bueno que podemos leer esta palabra de que los que han muerto en Cristo Jesús, los que han creído en Cristo Jesús y han muerto, dice que van a volver a resucitar y verán la gloria de Dios y le vamos a volver a ver a ellos.
Qué hermoso, hermanos. Seguro que Lázaro, Marta y María pudieron reafirmar su fe en Cristo Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios. Y no cuentan más la historia de estos tres hermanos. Lázaro volvió a morir. Seguro que está ahí al lado del Señor. Y algún día también vamos a ver a Lázaro y a María y a Marta y a todos nuestros seres queridos. Porque Cristo es la resurrección y la vida. Así que, hermano, hemos concluido este estudio de estas 7 señales. Y tanto el apóstol Juan dejó la última como la más trascendental de mostrar el poder de nuestro Señor Jesucristo para lo último. Y qué hermoso ver la enseñanza que nos deja estas 7 señales. Ojalá que podamos seguir mirando, estudiando y sacándole más provecho a estas enseñanzas, a estos milagros que el Señor Jesucristo dejó aquí plasmado para ver la gloria de Dios y para mirar lo que Él nos enseña a través de estos sucesos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque la podemos leer todavía en este mundo libremente, Señor, porque la podemos estudiar, Señor. Gracias por este suceso, Señor, que hemos leído de la resurrección de Lázaro, Señor. Pero cuán importante es mirar lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuán importante es mirar de que Él es el que da la vida, Señor. Él es el que puede hacer que toda persona muerta pueda recibir la vida espiritual, Señor. Padre, y si llegásemos a morir, dice que Él nos va a resucitar, Señor, cuando Él llame a su pueblo, cuando Él llame a su cuerpo, a su iglesia, Señor. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán. Y también los que estemos vivos, o los que estén vivos, Señor, también serán alzados. Y nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos gloriosos, Señor. Y nos encontraremos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Y seremos alzados y llevados a tu gloria celestial, Señor. Qué hermoso mirar esto, Señor, y poderlo comprender. Padre, seguimos orando, porque si hay una persona que todavía no tiene en su corazón la seguridad de que está en Cristo Jesús, hoy lo puede hacer, Señor. Hoy puede entregar su vida. Hoy pueda decirle, Señor, creo en ti como mi Salvador y Señor. Entra a mi corazón para que reines en él. Qué hermoso sería, Señor. Gracias, Padre, también te damos porque tú te conduelas en nuestras tristezas, en nuestros dolores, en esos sufrimientos, Señor, que a diario tenemos, Señor. Padre, porque tú estás pendiente de tus hijos y sientes tristeza y te conmueves, Señor, cuando nosotros estamos sufriendo, Señor. Gracias por ello, porque es el mayor consuelo que viene, Señor, de parte tuya, Padre. Ayúdanos a entender, comprender todas estas cosas, a vivirlas en esos momentos difíciles, Señor. Padre, y gracias por cada uno de mis hermanos, bendíceles a todos. Gracias por el día de hoy, Señor, y que te sigamos alabando y glorificando. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo agradecemos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga a todos.